Saludos amigos y amigas y bienvenidos a junte.com. Una vez más en las conversaciones con Pesquera, y en esta ocasión me siento muy orgulloso de tener a Juan Luis Cebrián como nuestro invitado de hoy. Juan Luis, gracias por aceptar esta invitación. Juan Luis es el presidente ejecutivo del grupo Prisa y también es presidente ejecutivo del periódico español El País. Para mí, verdaderamente es un honor tenerte aquí en esta conversación. La trayectoria que has tenido a través de los años ha sido impresionante, desde el punto de vista no tan solo de periodismo, sino también como empresario y más reciente como un innovador. Pero yo creo que es importante que comencemos con ese periodo donde es la transición en España de la dictadura a democracia y el rol del periódico El País en ese momento. Como periodista, ¿qué significó ser el grupo que comienza con un periódico independiente en España en un momento tan crítico en su historia? Bien, El País salió a la calle justo después de la muerte del dictador Franco. Franco murió en noviembre de 1975, El País salió a principios de mayo de 1976, es decir que nos dimos mucha prisa, ¿no? Y era una época en la que todavía había mucha confusión en España, los partidos políticos no estaban legalizados, estaban prohibidos, los sindicatos estaban prohibidos también, no había libertad de asociación, había intentos de prolongar el régimen de la dictadura, lo que se llamaba el franquismo sin Franco, y los periódicos, la prensa tenía una cierta libertad de movimientos, que en nuestro caso y en el caso de algunos otros fue mayor simplemente porque nos tomamos esa libertad por nosotros mismos. Un riesgo. ¿No? Sí. Había riesgos, pero al mismo tiempo había mucha esperanza. Y la particularidad del País es que no se había publicado durante el franquismo, era un periódico nuevo, por lo tanto no habíamos tenido necesidad de publicar opiniones editoriales ni artículos a favor de Franco ensalzando al régimen, porque de hecho no existíamos. Todos los demás habían estado durante 40 años sometidos. Es cierto que en aquella época, si alguien andaba con El País debajo de su brazo, podía ser sí, porque al principio, cuando había muchas huelgas y manifestaciones, una manera de identificarse para juntarse a las manifestaciones era llevar El País debajo del brazo. Antes de la muerte de Franco, en otro periódico del que yo era subdirector, Informaciones, también se había utilizado mediante precisamente para convocar manifestaciones, para identificarse los que querían sumarse a la manifestación. Y lo que es cierto es que en los cuarteles del ejército, en muchos de ellos, se prohibió la entrada del País. Y obviamente ese periodo de transición termina con la Constitución española en el 78. 78. Y usted va evolucionando y ya ustedes cumplieron 40 años, El País. ¿Cómo se sienten ustedes en su aportación en ese proceso y cuál es la pertinencia del País hoy en día en una España que ha madurado su proceso democrático? Bueno, como he dicho antes, la prensa en general tuvo una participación activa en la democratización de España. Y El País en particular porque era un periódico nuevo. Además de eso, fuimos inicialmente el único periódico que dio voz a la izquierda, al Partido Socialista, incluso al Partido Comunista, que no tenían tribuna en ningún otro periódico, lo cual nos hizo, nos dio un soporte añadido en la opinión pública, ¿no? Y luego durante el golpe del 23 de febrero, el golpe del coronel Tejero contra la democracia, El País salió a la calle defendiendo. 5 veces. ¿Cuántas veces salió? Salimos 6, 7, 8 veces, no sé, pero sobre todo salimos en defensa de la Constitución. Como no había obviamente internet, no había nada inmediato, ustedes fueron inmediatos a través de las publicaciones que sacaron. Efectivamente. Y además la radio pues reproducía lo que nosotros decíamos, ¿no? Entonces a partir de ahí nos convertimos en un icono de la transición democrática, digamos, entre que éramos prácticamente la única tribuna donde fundamentalmente el Partido Socialista tenía voz y por otra parte nos habíamos significado como resistentes contra el golpe, pues nos convertimos en un emblema de la transición democrática. Y el periódico obviamente ha evolucionado, pero en eso llega el tema
de la tecnología, que todos conocemos que ha sido un cambio radical, y el país no se queda atrás y es uno de los periódicos de avanzada en cuanto a cambiar y hacerse pertinente a los nuevos tiempos. ¿Cómo ha sido esa transición del periódico en papel a hoy en día, que el Grupo Prisa no es solo un periódico, sino que es un conglomerado de medios? Bueno, tenemos muchos medios, tenemos radio, mucha radio en América Latina, tenemos televisión, la primera cadena de televisión en Portugal, y tenemos una compañía muy grande de educación, que es Antillana, que opera en 22 países en toda América Latina. El tema de las nuevas tecnologías afecta profundamente a todas nuestras actividades. También tenemos periódicos deportivos y de negocios. Entonces, una cosa que descubrimos en hora temprana es que en Internet, la operación en Internet o es global o es muy local. No puede ser una operación regional, quiero decir, de pequeñas regiones o incluso nacional, referidos a los Estados-nación. Y nosotros decidimos hacer del país un periódico global en castellano. Somos, de hecho, en este momento el único periódico global en castellano. Pero eso brinda un reto, porque si bien es cierto que el país es global, los anunciantes no son necesariamente globales. O sea, ¿cómo se logra hacer que un periódico global sea rentable cuando supuestamente los ingresos probablemente provienen del mercado local principal de ustedes, que es España? Bueno, hay anunciantes globales, las grandes marcas de la alimentación, de la automoción, del turismo, etcétera, son claramente globales. Los coches, las motos, las agencias de viajes, los hoteles, los refrescos. O sea, pero son anuncios, hay dos tipos de anuncios entonces en los medios de ustedes. Uno es que es para el mercado español tradicional, y aunque se anuncie, por ejemplo, la Ford en España, tiene una incidencia obviamente sobre la marca Ford en América, cuando uno lo lee. Claro, lo que pasa es que, digamos, el mercado de la publicidad también está sometido al mismo cambio tecnológico que el resto de los mercados, y todavía es incipiente la operación global de muchos anunciantes, porque los representantes locales tienden a tratar ellos de apoderarse de esa gestión publicitaria, pero está cambiando el mercado y, por lo tanto, tenemos mucha experiencia de medios que viven solo de la publicidad, porque somos muy fuertes en radio, y en todas partes tenemos publicidad nacional, publicidad local, publicidad global. De alguna forma el conglomerado permite que haya subsidios entre los diferentes mecanismos de llegar al público. Bueno, el conglomerado es un conglomerado típico, y por lo tanto, obviamente, si hay empresas que pierden y otras que ganan, pues el conglomerado puede apoyar a las que pierden, pero no es nuestro caso. Todas nuestras empresas están en rentabilidad, y la operación digital del país está en rentabilidad. El país está en rentabilidad como globalmente, ¿no? El país sigue con una operación impresa en papel, pero todos los esfuerzos iniciales se centran en el digital, entre otras cosas porque más de la mitad de nuestra audiencia está ya fuera de España. Somos un periódico, de hecho, iberoamericano. ¿Anticipas que la edición en papel va a cesar en algún momento cercano? Sí, no sé si cercano, pero porque obviamente todavía hay 200.000 ejemplares que vendemos en papel, pero vendíamos casi 500.000 hace 5 años. Es decir, es obvio que la circulación en papel va disminuyendo, no en nuestro caso, en todos los casos, y yo sí creo, no sé si dentro de 5 o de 10 años, que los periódicos impresos en papel están llamados a desaparecer, quizás sean suplementos de fin de semana. Lo importante no es si es en papel o es online, digital. Lo importante es que todo el esfuerzo informativo está volcado sobre la red, y ahí hay cambios esenciales en el comportamiento de los usuarios y en el comportamiento de los redactores también. Usted ha dicho anteriormente que el periódico normalmente es el que hacía la oferta, cuando es el periódico tradicional, el periódico impreso, y al llegar la red es más bien la demanda la que dicta las pautas. Se visualiza que en algún momento los periódicos digitales van a ser prácticamente un periódico para cada persona, sabiendo los gustos y la preferencia de ese lector, o sea, hacer cada vez un periódico más personal. ¿Eso es viable? Estamos ante cambios, obviamente eso es viable, pero es viable mediante algoritmos, es decir, no es viable mediante la
intervención humana. De hecho, ya vemos cómo cuando uno compra libros en una librería online o compra moda, etcétera, recibe ofertas de otros libros que le pueden interesar, es porque el sistema, a través de los diferentes algoritmos, está generando, y a través del Big Data de cada persona, está generando un perfil de cada persona y el propio sistema elabora esa oferta. Esto tiene algunos problemas. La economía de la red es una economía de demanda, no es una economía de oferta. Antes los periodistas decidíamos lo que era interesante o importante y lo llevábamos a la primera página. Ahora estamos muy sometidos a las audiencias y a los intereses y demandas de los propios usuarios, pero en lo que es la organización de la vida política, de la vida social y del mercado también, el liderazgo y por lo tanto la prescripción de opciones posibles, sea en política, sea en bienes y servicios que uno quiere ofrecer, sigue siendo necesaria. Habló del Big Data. Un conglomerado como el de ustedes, ¿es eso un tangible también que se convierte en algo que se puede utilizar como un producto? O sea, el hecho de que ya ustedes saben, el mercado hispano en los Estados Unidos prefiere estas marcas, prefiere esta información, ¿eso se puede vender? Sí se puede vender. El problema que tenemos todas las empresas, no solo las empresas de medios, también los bancos o las empresas de servicios, es que compañías como Google o Facebook tienen sobre nuestros clientes muchos más datos que los que nosotros mismos tenemos. Entre otras cosas porque en el caso de Facebook son los propios clientes nuestros los que han ofrecido toda esa información voluntariamente. Cualquiera que está en Facebook, o muchos de los que están en Facebook, dan información sobre quién es su familia, dónde viven, lo que les gusta comer, dónde les gusta viajar, cuáles son sus aficiones, sus preocupaciones, etcétera. Y uno de los problemas reales que tiene el sistema ahora es que el mayor medio de comunicación en el mundo es Facebook en este momento. Y sin embargo Facebook no genera un solo contenido, pero se lleva el 60, el 70, el 80% de la publicidad referida a esos medios digitales. ¿Usted ha contemplado alguna vez que sus usuarios entren a sus periódicos a través de Facebook? Sí, a través de las redes sociales en todos los periódicos del mundo entran muchísimos usuarios. En el caso del país, aproximadamente un 20% del tráfico proviene de las redes sociales. No todas son Facebook, pero Facebook es absolutamente dominante, ¿no? Pero es que hay periódicos en el mundo que tienen más del 50% del tráfico proveniente de las redes sociales. Y por lo tanto esto está generando también una dislocación, por así decirlo, de los sistemas de negocio de los medios. Iberoamérica, ¿qué significa para ustedes en este momento? O sea, el concepto de Iberoamérica y relacionado a esto, el mercado hispano de Estados Unidos. Bueno, nosotros creemos que hay que Iberoamérica existe. Iberoamérica es una cultura, una historia, una relación profunda entre los pueblos de Europa y América que hablan español y portugués, y en su conjunto estamos hablando de una comunidad de cerca de 800 millones de personas, 750, 800 millones de personas, en la que además más de 50 millones de hispanoparlantes habitan en los Estados Unidos, que si ya no es la primera potencia económica del mundo, porque las cifras indican que ya lo es China, pero en fin, es una gran potencia todavía, es una potencia imperial dominante. Por lo tanto, y además es curioso ver que la extensión del español en los Estados Unidos por primera vez se hace no mediante la invasión armada de un país, sino mediante la invasión pacífica de trabajadores que van allí a buscarse el sustento. El crecimiento de ustedes en todos los medios, ¿dónde usted lo visualiza que va a ser en los próximos años? No, es en América Latina seguro. Es decir, porque en primer lugar Europa está en recesión demográfica, cada vez hay menos y menos nativos europeos, mientras que uno de los bonus importantes que tienen los países latinoamericanos es su crecimiento demográfico. Poblaciones muy jóvenes, cada vez mejor preparadas y por lo tanto son una fuerza de trabajo y de creación muy importante. Nuestro crecimiento está absolutamente enfocado a los países de América Latina, tanto de habla española como portuguesa. El país tiene una edición en portugués en Brasil, que desde hace 3 años
está obteniendo un éxito formidable. Es solo edición online, no tenemos edición impresa en Brasil como en otros países, pero también en la radio, en la educación, en todas nuestras actividades, en la producción audiovisual. Para nosotros, Iberoamérica es nuestro mercado natural. ¿Cómo ve en la parte educativa de Santillana en el contexto global de sus empresas? O sea, ¿cuál es la aportación que ellos hacen? Si es atraer personas temprano a ser sus clientes. Bueno, de hecho, Prisa en realidad son dos grupos más que uno, aunque sea un solo conglomerado. Tenemos una división muy importante de medios de comunicación con prensa, radio y televisión, y tanto la prensa como la radio son globales. Estamos operando en muchos países de América Latina. La televisión está centrada fundamentalmente en Portugal, pero estamos haciendo operaciones de video también con El País y con otros medios online de manera global. Y la educación, somos el primer grupo de educación para K12 en español del mundo, y somos líderes en todos los países de América Latina, uno por uno, incluido Brasil, y somos líderes globales en educación K12, libros de texto en toda América Latina, ¿no? Son dos operaciones diferentes, hay algunas sinergias entre ellas. El motivo de estar juntas es que el que fuera nuestro primer accionista y uno de los fundadores del país, Jesús de Polanco, era el propietario de la compañía de educación, y entonces en su tiempo se decidió que se fusionaran para ir a los mercados con un conglomerado con un perímetro más amplio. ¿Anticipas que al final el celular que todos tenemos, que cada día es más poderoso, que cada día tiene mejores imágenes, cada día hay más ofertas, se va a convertir en el medio principal, sustituyendo la televisión y la radio? Yo diría que se ha convertido ya, no va a sustituir, ha sustituido ya, y cada día tiene más prestaciones. Hay que tener en cuenta que la capacidad de memoria que tiene un teléfono inteligente normal, un celular normal ahora, multiplica por miles la capacidad de memoria o de inteligencia que tenía cualquier computadora hace 20, 30 años, ¿no? Pero estamos todavía en los inicios de Internet. Por ejemplo, yo creo que el celular se va a convertir en un auténtico robot, y vamos a ver que tiene también prestaciones táctiles en el futuro. Se están haciendo experimentos al respecto, es decir, que a través del tacto el propio celular va a poder interpretar algunos de los gestos o de las capacidades de su propio usuario. Creo que estamos en el inicio de Internet. Hay muchos proyectos de las grandes tecnológicas para dar Internet a todo el mundo en un tiempo relativamente cercano. En este momento puede haber 1.600, 1.700 millones de teléfonos celulares en el mundo. Las cifras que he oído a los rectores de Google o de América Online, etcétera, hablan de que en el espacio, en menos de 10 años, habrá 5.000 o 6.000 millones de teléfonos celulares. ¿Visualiza algún momento donde el teléfono, las grandes empresas lo subvencionen? En otras palabras, te subvenciono el teléfono, el costo del teléfono, a cambio que me dejes convertirlo en un billboard, por ejemplo, de información. Ya está subvencionado. Vamos a ver, hablar por teléfono ya es prácticamente gratuito. Esto es uno de los a través de WhatsApp o de Skype, etcétera y tal. Este es uno de los problemas que tienen las telefónicas tradicionales. Los teléfonos están cada vez más subvencionados. Ya a veces te lo dan casi, si te suscribes a una revista te regalan un teléfono. El coste de las comunicaciones ha descendido vertiginosamente. Pero el problema no es tanto, la cuestión es que lo que está cambiando es el comportamiento del usuario. Y en los países emergentes hay un salto de siglos. Es decir, mientras en los países desarrollados hemos pasado del periódico a la radio, de la radio a la televisión, de la televisión al online, del online al teléfono, en países de África Central o de determinados lugares muy subdesarrollados han pasado prácticamente nada. Prácticamente de la prehistoria al teléfono celular, ¿no? Y por lo tanto el comportamiento y el choque cultural es formidable en esos casos. Sobre la calidad de información, hay tanta información en Internet, los periódicos en su redacción hacían las veces de filtro, ese filtro no existe.
¿Cómo eso va a evolucionar? Si es que hay alguna solución en cuanto a eso, o eso es algo que tenemos que cada persona decidir qué es lo que debemos aceptar como cierto. Bueno, el problema no es que haya mucha información, el problema es que todo el conocimiento humano, absolutamente todo el conocimiento humano, está en la red en este momento. Y está al alcance de todo el que sea capaz de navegar por la red y tenga las habilidades y los conocimientos o la estructura mental necesaria para poder valerse de ella en esta navegación. Está todo el conocimiento humano y también todo el desconocimiento, es decir, todas las mentiras, las calumnias, los errores, etcétera y tal, también está en la red, ¿no? Yo creo que los periodistas, no solo los periodistas, también los maestros y analistas de todo género, una de las tareas que van a tener en el futuro es ayudar a los usuarios a discriminar lo que es cierto de lo que no, lo que es verdad de lo que es mentira, lo que tiene rigor informativo y precisión en los datos, de lo que es pura invención o pura calumnia, ¿no? Ve la educación modificándose hacia cómo sacarle más provecho a lo que hay en esa red que tiene todo. O sea, en vez de estar aprendiendo uno de una forma sistemática anterior, que pasemos a un proceso donde veamos que ahí está todo y vamos a aprender cómo buscar de ese todo lo que realmente nos hace falta conocer y lo que añade valor a nuestro desarrollo como persona. Con toda seguridad, todas las actividades humanas, no solo las intelectuales, todas se van a ver afectadas de manera dramática y de manera muy rápida por la red. Lo hemos visto en la distribución de música, por ejemplo. Han desaparecido los CDs y los tocadiscos, etcétera y tal. Lo estamos viendo en los periódicos, en la difusión de libros, en los sistemas de distribución. Lo hemos visto y lo vamos a ver más aceleradamente en los sistemas financieros, la banca, etcétera y tal. El otro día en el Foro Iberoamérica que tuvo lugar en Puerto Rico, yo expliqué que el mayor medio de comunicación del mundo, que es Facebook, nunca ha hecho un contenido. La mayor televisión del mundo, que es YouTube, no tiene producción de televisión. La mayor librería del mundo, que es Amazon, no tiene un solo libro. La mayor agencia de viajes del mundo, que es Airbnb, no tiene un solo avión, ni un solo hotel, ni una sola habitación de pensión. Y la mayor tienda del mundo, que es Alibaba, no tiene ningún espacio físico. Por lo tanto, y la mayor compañía de taxis del mundo no tiene un solo taxi. Es decir, esto pone de relieve que efectivamente estamos ante un cambio de civilización formidable, tan grande o más que el cambio que supuso la invención de la imprenta, me atrevería a decir que el cambio que supuso la invención del alfabeto. Hoy por hoy, ¿te consideras periodista, empresario o innovador? ¿Cuál de esas cosas está más presente en el día a día? Yo me considero un periodista maduro y experimentado, un escritor, aunque tengo ya 20 libros publicados, todavía incipiente, sobre todo en la ficción, pese a tener 4 novelas ya publicadas, un empresario exclusivamente de medios de cultura y de medios de comunicación, no me atrae ni me siento capacitado para el mundo de la empresa en general, no me interesa. Y creo que innovadores somos todos, o tenemos que ser todos si queremos sobrevivir. Le agradezco esta oportunidad. Francamente, para mí ha sido un honor tenerlo con nosotros, particularmente porque usted tiene la trayectoria, el conocimiento. Y dígame algo finalmente sobre sabiduría, que es algo tan importante que se pierde en Internet. Uno no encuentra sabiduría. ¿Qué usted cree sobre ese término? Pues sobre ese término creo que efectivamente hablamos mucho de información y de conocimiento, pero la sabiduría, que se compone también de experiencia y no solo de datos, es algo que no digo yo que esté en decadencia, pero que se olvida demasiadas veces por los líderes de este mundo. ¿Y el periódico de récord, el periódico de referencia, va a pasar a la historia? Los periódicos van a pasar a la historia, lo cual no nos debe preocupar. Los periódicos, como tales periódicos que salen periódicamente, van a desaparecer. Ya un periódico online no es periódico, se actualiza cada minuto o cada 30 segundos, ¿no? Bueno, pasaron a la historia los copistas medievales que hacían códices miniados maravillosos que están en los museos. Y bueno, sigue habiendo anticuarios que podrán vender libros y periódicos en el futuro para una élite
exquisita que todavía aprecie, pues los libros van a ir más despacio porque son objetos que tienen un valor por sí mismo, un valor físico, independientemente del contenido que tienen. Juan Luis, muchas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros Juan Luis Servián, quien es el presidente del Grupo Prisa, presidente del periódico El País. Y para mí ha sido un honor y gracias por tener esta ocasión. Muchísimas gracias.